Muy buenas tardes, ¿cómo anda don Pablo? Buenas tardes, Miguel, ¿todo bien? Se vino el frío de vuelta un poquito, así que ahí nos abrigamos de nuevo para este diálogo de fe. Está bien, y bueno, pero un día precioso igual de todas maneras. Totalmente. Estamos todavía con los... Ahora ahí control si anda el micrófono. Roca el auricular. Bueno, estamos hablando, a ver si sale este micrófono. Este no. Sí, ¿se escucha? Bien. Ese sí, falta este acá. Bien, a ver qué Bueno. le pasó a este, hablamos acá. Muy bien, entonces. vamos a compartir entonces el micrófono. Muy bien. Freddy, ¿cómo ha pasado? Pero bien, gracias a Dios, más bien. Sí, con fresquito hoy, pero acá aproveché para, ya que veníamos media hora antes hoy, Seguro. a salir a caminar y a trotar ahí un poquito. Ah. 20 metros por lo menos para cruzar la calle. Ah, corriste 20 metros. Corrí 20 metros porque después vamos a ver correr a tantos muchachos que por lo menos va a ser un poco de que corremos. Ah, seguro. Porque claro. estamos un poco antes Claro, hoy sí, sí. por el partido, ¿no? Algunos muchachos y otros más, no tan Y algunos no tan muchachos. Sí, sí, bueno, Sí, muy claro. bien. Saludamos a toda la audiencia, la evidencia. Saludamos a Paulo ahí que también está corriendo con los controles. Sí. Parece que ahora Sí, anda ese se Pablo, solucionó el tema del micrófono que no tomaba. ¿Sí? ¿Está tomando? Parece que ¿Sí? sí. Bueno, ¿Toma? ¿Sí? ¿Está? ¿Tomando el de Freddy también? se escucha 1, 2, 3, probando audio. Bien. Bueno, parece que sí. Bueno, muy bien. Estamos contentos porque podemos dialogar nuevamente, hoy un poquito antes, por causa de los muchachos que van a correr dentro de un rato. Está bueno hacer deportes. Exacto. Está bueno mirar, está bueno algo hacer de lo posible, ¿no? Lo Sí, que sí. deje en el cuerpo. Claro. Muy bien, Freddy, te invitamos a hacer ¿Cómo? una oración para empezar. Dios nuestro, te damos muchas gracias por este día, por tus cuidados. Te pedimos tu dirección al abrir tu palabra para que podamos seguir aprendiendo más de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, estamos como medio dispersos porque veníamos por la noche, por la nochecita y ahora estamos a plena tarde. Pleno sol allí bajando, Sí, detrás la nuestra. verdad. Creo que veníamos hablando con Pablo que vamos a terminar el programa todavía de día. De día, sí. Claro. Hoy sí. Bueno, muy bien. Freddy, lo último que nosotros vimos es a Jesús ascendiendo Ajá. y estos dos varones de blanco, ángeles, identificados como ángeles, los vienen a consolar, a dar palabras de ánimo, ¿verdad? Ahora, Jesús asciende y los discípulos regresan. Sería bueno saber de dónde regresaron, qué distancia estaban. Seguro. Y a dónde fueron. Aquí ¿No? en Hechos, entonces. Sí, no sé si tú le querés leer Capítulo 1. versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13 del capítulo 1 de Hechos dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 1 kilómetro. 1 kilómetro. Bien, ya tenés la traducción. Sí. El 13 dice que entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judá, hermano de Jacobo. Muy bien, aquí entonces el Así 12. que acá deducimos de que Jesús ascendió desde el Monte de los Olivos. Exacto, por lo que dice acá entonces el versículo 12, así como Jesús le había dicho que volvían a Jerusalén, ellos siguen vamos a decir, la orden que Jesús les dio. Ellos vuelven de ese lugar, ahora vamos a ver algún versículo más, ¿sí? para recordar qué lugar era que dicho de paso era un lugar conocido por Jesús y por los discípulos, un lugar que ellos querían mucho. Y bueno, allí dice que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Si buscamos en Mateo, entonces, para ir viendo algún versículo más de que bueno, este lugar era conocido para ellos.
Mateo capítulo 26, versículos 30 y 36. Ellos habían visto la crucifixión de Jesús, ¿no? Y habían tenido podemos decir, como una derrota, ¿no? Habían vuelto de esa crucifixión, los que estaban ahí cerca, muchos habían huido, pero como derrotados, ¿no? Después cada aparición de Jesús, después que Jesús resucitó, ellos también ahí, Jesús se aparecía, pero se acuerda que decíamos que Jesús venía, pero como que se iba de vuelta y visita, y cada vez que venía como que ellos quedaban, ahora sí, pero como que quedaban ahí. Entonces ahora, al ver a Jesús resucitar, primero morir, después resucitar y ahora ascender al cielo y que tuvieron esa promesa de los ángeles, ya esa vuelta a Jerusalén no era como muchachos cuando se pierde un partido de fútbol, ¿no? Que era ya con otra tónica, con otro ánimo. Volvían porque así como Jesús había subido, se le había prometido que Jesús iba a volver. Entonces ellos estaban en ese lugar, Mateo 26:30, si lo quieren leer. 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Muy bien, eso era, ¿se acuerdan? Allí antes de que arrestaran a Jesús, ahí era costumbre de ellos, ahí a pasar el monte de los olivos, y el 36 también, el versículo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y voy. Ahí está, el monte de los olivos, o Getsemaní también, era la otra manera de llamar este lugar. Y era un lugar que a Jesús le gustaba mucho, estaba ahí al este de Jerusalén, era un lugar que estaba en un cerro. ¿Se acuerdan que tenía que pasar por el valle de Cedrón para llegar de Jerusalén? Pasaban por el valle y ahí llegaban a ese lugar. Y dice que bueno, había olivares, higueras, también busqué mirtos, es como un arbolito que da como me parece como un plumerillo, así una flor que sirve, el mirto parece que es para de condimento, aromática. Entonces era un lugar arbolado, ¿no? Y ahí Jesús se reunía con sus discípulos. Dice que Tito, cuando vino a ocupar Jerusalén, destruyó todo este lugar, todos los árboles fueron destruidos, ¿no? Pero hasta ese momento ese lugar estaba muy bueno. Tengo un dato interesante. Esos olivos que Tito tronchó, están vivos hoy. Están vivos, rebrotaron, sí, y vi fotos, esos ese lugar olivos existe. están, Sí. después de 2000 años, ¿no? Qué increíble. Qué bárbaro esos árboles, ¿no? Ahí está. Y bueno, ahí entonces de ese lugar ascendió Jesús, ellos vuelven y como vos dijiste, 1 kilómetro, porque dice que era de un día de reposo, camino de un día de reposo, creo que es el único lugar, el único versículo de la Biblia que se nombra, si no corregime, esto de que se mide distancia por un día de reposo, porque en la ley, ¿se acuerda de la Mishnah? Ahí tenían muchas leyes y una de esas era 2000 estadios, se podía caminar el día sábado, máximo 2000 estadios, que eran como 1 kilómetro. Entonces, para dar una noción... A no ser cuando hacían trampitas, ¿no? Hacían las trampas de que llegaban a un lugar y ese lugar era como una valle y de ahí se... Ya el día anterior dejaban alguna prenda de ellos, y entonces ellos podían llegar allí y allí mandar de vuelta, ¿no? Exacto, hacían hecha la ley, Echa la trampa. Qué increíble, ¿no? Increíble. Y bueno, y ahí da el nombre de todos los apóstoles que estaban allí reunidos, el versículo 13, que fueron otra vez al lugar alto, al aposento alto, allí se reunían, y bueno, ahí estaban todos en ese aposento alto, subieron todos y ya digo, con un ánimo distinto al ánimo que tenían anteriormente. Ya esperando algo. Ya con otro algo. No me acuerdo si fue en un diálogo de fe de lunes o fue en un diálogo de fe acá de jueves, que nos habíamos acercado un poco a la idea del testimonio, de uno dar testimonio, ¿no? No me acuerdo cuál fue que desarrollamos un poco más la idea. Pero es interesante estos datos, ¿no? Porque dan datos del lugar y de personas que estuvieron en ese lugar, y eso da a entender también lo verídico de la situación. Es como que plantea, y tiene lógica, porque Lucas era una persona bien instruida, una persona que había recopilado datos cuando él armó el Evangelio, ¿no? Muy meticuloso parece que es, porque hay detalles muy interesantes, ¿no? Entonces él da siempre allí algunas anclas para entender que no es un cuento más,
que no es un diálogo más, no es un recuerdo más, sino que recuerda el lugar mismo, así como Freddy nos pintó ahora, ¿no? Un lugar aromático, un lugar de cierta forma, con cierta fauna, flora, y que además estaban ciertas personas también. Entonces como que da ese testimonio, o sea, decir, bueno, yo les cuento esto, pero mire que pueden ir a cierto lugar a preguntarle a estas personas, como es la lista esa de personas que estaban en ese momento. Entonces me gusta esta idea, porque como que reafirma que lo que estamos empezando a leer ahora en Hechos no es una historia más, sino que hay muchos testigos dentro de todo esto sucedido. Vamos a ver lo que nos dice Lucas acá, ¿no? Pero claro, hay muchos testigos en esta parte de la vida, ¿no? Es interesante eso que estás comentando de Lucas, porque si nosotros vamos un poquito hacia atrás, vemos Juan, vemos Lucas, Marcos y Mateo, y vemos que Lucas, contando las mismas historias que los otros tres, escribe prácticamente el doble, ¿no? Exacto. Porque el libro de él es grande y los de nosotros son cortitos, y Marcos ni se habla, ¿no? Marcos viene cueto, habla resumido. Bien al punto, ¿no? Ahora que comentabas de Lucas, dice aquí en Lucas 24:48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí le decía que, o sea, no es que se lo contaron, ellos lo vieron, y eso creo que es fundamental, porque todo lo que se le venía ahora después, con todos los problemas que iban a venir, ellos tenían que estar seguros de lo que iban a hacer, ¿no? De lo que estaban contando no era cuento, o sea, ellos iban a tener que sufrir y mucho por esto, por ser testigos. Entonces ellos tenían que estar 100% convencidos, no se lo podía contar otro, ellos tenían que ser los testigos originales, verdaderos. Muy bien, tú bien dijiste que eran 11, sí, eran 11 porque faltaba Judas, que se había matado porque la conciencia no le permitió seguir viviendo por el tema de que había entregado a su maestro, ¿no? Una traición realmente cruel para alguien que realmente se decía tan amigo de Jesús. Pero habían algunas otras personas, y me gustaría, Pablo, que leyeras los versículos 14 y 15. Nosotros estamos en el capítulo 1 del libro de Hechos, y ahora versículos 14 y 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ahí está. Muy bien, acá nosotros vemos de que ellos estaban reunidos, pero ya esperando algo. Entonces, se reunieron para orar, para estar en comunión los unos con los otros y pedir a Dios que los ayudara para que ellos estuvieran fuertes, así como nosotros le pedimos a Dios también para estar firmes en el camino que Él nos ha trazado, porque con nuestras fuerzas no podemos. Así ellos también, porque de otra manera, si ellos no hubieran estado en oración, perseverando, como dice allí, ciertamente se iban a ir de a uno, ¿no? Alguno iba a decir, yo voy a ir a buscar una tacita de azúcar en el vecino, pero no se venía más. El otro dice, bueno, yo voy a ver cómo está el jardín, le voy a echar un poco de agua, pero tampoco aparecía más. O sea, supuesto, ¿no? Pero ellos permanecieron firmes. Pero no estaban esos 11 solos, sino que estaban, dice, María, la madre de Jesús, que estaban las mujeres. Puede ser las mujeres de los hombres, sí, que estaban ahí, las María que fueron al sepulcro, ¿no es cierto?, a ver a Jesús. Inclusive estaban los hermanos de Jesús. Entonces, nosotros podemos ver de que aquí no estaban solo los discípulos, sino algunos que habían sido discípulos de Jesús también en otro momento. Y el versículo 15 nos da la pauta de más gente todavía. Dice, en aquellos días Pedro se levantó entre los hermanos y dice un grupo cerca de 120 personas. O sea, era un lindo grupo. Era un lindo grupo para empezar la tarea. Porque nosotros siempre pensamos de que
Jesús andaba con los 12 y eran los 12, pero los 12 eran los cercanos a Jesús, porque siempre anduvieron mucho más personas con Jesús. Y la prueba está después cuando eligen al sucesor de Judas, que ya lo vamos a ver enseguida, cómo había más personas que estuvieron todo el tiempo con Jesús. Ellos se iban a Samaria iban, se iba a los lugares que fuera, a Jerusalén, al Monte de los Olivos. Ellos siempre estaban con Jesús. ¿Se acuerdan cuando la multiplicación de los panes y los peces junto al mar, que después se fueron? Y aquellos 70 que mandó de todos también, siempre hubo un grupo. Y después que cuando ellos embarcaron, se anoticiaron de que Jesús estaba en Gadara, subieron unos barcos y fueron también, nos seguían a todos lados. Está bueno en ese detalle ver, o sea, esto nos lleva a ver los evangelios, digamos, ¿no? Y ver cómo, o sea, una vez que ahora tenemos todo este gran número de personas que no nos imaginábamos que había tanta gente, en realidad, como decís, siempre nos imaginamos a los 12 y eso, ¿no? Pero qué interesante, si recordamos, Jesús es Dios, así que, o sea, era Dios el que estaba allí con ellos, estaba con su objetivo principal, que era morir en la cruz. O sea, su objetivo no era estar sanando todo el tiempo, sino la salvación eterna, porque, o sea, necesitaban en un momento que se corte el pecado en el mundo, o sea, porque él podía sanar hoy la rodilla a uno, pero en un mes, en un año, moría ese dolor y sabía que a los años llegaba la muerte. Entonces, viendo a Jesús como Dios, me llamó mucho la atención esto que mencionaba Miguel, porque Él elige a un grupo de personas y se la lleva para enseñar un tiempo, se la lleva para caminar al pobre. Es como que Dios usa personas para llegar a más personas. Y eso es lo que yo veo cuando Jesús eligió a esos en especial. Porque podía haber elegido a todos, pero como Jesús es Dios y es un Dios de orden, un Dios de organización, de tratar de hacerlo todo de forma minuciosa para que salga bien, Él elige un grupito para enseñarle, para transmitirle una idea, y ese grupito después le dice, bueno, salgan y sigan replicando esto, ¿no? Y me llamó eso la atención. ¿Por qué eligió a esos 12 y por detrás había más gente todavía, ¿no? Claro, y un detalle que te escuché hablar hace unos días en público, justamente que a cada uno Dios le da como una tarea diferente. Y nosotros vemos que entre los discípulos de Jesús había quien lideraba, que Pedro salta a la vista, quien llevaba el tesorero, que era Judas, quien estaba más cerquita de Jesús, que era Juan, y así va poniendo a cada uno en su lugar para que todos hagan una obra. Y es la de llevar o dar a conocer el Evangelio eterno, que es la salvación de las personas. Pablo, aquí como de costumbre, Pedro comienza su alocución. En el versículo 15 ya leímos de que iba a decir algo, ¿no? Se levantó en medio de los hermanos y dijo, ahí está. Y no sé si querés leer los versículos 16 al 20, Freddy, para que Pablo nos comente un poco. Yo quería decir algo antes. Vemos acá que está el grupo, pero ¿quién sale a la lideranza a dar el pecho enseguida? Es Pedro. Entonces, yo quiero decir algo. Cuando tú te encontrás con Jesús, no te va a cambiar el carácter, no te va a cambiar cómo sos en esencia, te va a cambiar a qué te vas a dedicar ahora. Entonces Pedro siguió siendo el mismo impulsivo que le cortó la oreja a Malco cuando vinieron a arrestar a Jesús, cuando dijo yo no te negaré jamás, sin pensarlo lo dijo, era impulsivo, y ahora
seguía impulsivo. Y eso Dios lo transformó de algo que era malo en Pedro para algo bueno. Así que no te preocupes si vos decís, pero yo sigo siendo el mismo. Confío en Dios, pero soy el mismo. Claro que sos el mismo. Dios no nos va a poner de Pablito a San Pablo. Él sigue siendo Pablo, pero ya con una función diferente. Disculpen esta introducción del 16 al 20, pero... Está bien porque ahí cuando los versículos anteriores que estaban unánimes, ellos siempre estaban peleándose antes por quién iba a ser el mayor y el puesto, ¿no? Y ahora no era ese orar y esa súplica del Espíritu Santo, ya habían aprendido ahora a ver a Jesús, ¿no? La obra de Jesús en su vida. Entonces su carácter, por más que decís vos, era ese impulsivo, pero ya era desde el punto de vista de Dios, ¿no? Ya todo eso que vos decías que tal vez tenía malo antes, y eso Dios lo dio vuelta, lo transformó porque su manera de pensar y de ver la vida había cambiado, como nos cambió, creo, a todos nosotros cuando alguna vez conocimos, ¿no? Veníamos de una manera de ver, de pensar la vida, y cuando conocimos a Dios, se te da vuelta el enfoque. Dice el 16, le dijo Pedro: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Que fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Bien, por un lado está bueno la explicación que nos deja a hoy en día, ¿no? Porque siempre podemos sacar diferentes cosas de lo que tenemos, ¿no? Y nos da un poco una explicación de qué fue de la vida de Judas, ¿no? Porque uno dice, bueno, lo entregó al Señor y se habla un poquito más y ya está, ¿no? Y realmente el final fue trágico. Sí. El final fue trágico, ¿no? Es lo que allí... Y me llama la atención eso, que lo mencione, que lo cuente así tan en público, pero a la vez sin remordimiento y sin enojo, ¿no? Porque vieron que Pedro era así, como decís, así un rato había cortado la oreja a uno y seguía todavía con su actitud fervorosa, ¿no? Pero me llama la atención que en este momento no le pasó factura, porque podía haber seguido con odio. Vieron que hoy en día a veces en las redes sociales pasa que la gente agarra odio por algo, y cómo no ibas a tener odio de que alguien entregó al maestro, al líder del grupo. Estarían todos enojados. Y hoy en día en las redes quizás se sube una foto, se arma toda una persecución en las redes por una persona, ¿no? Y en ese momento el de los más allegados no le recrimina nada, no reprocha. Cuenta, ¿no? Que fue el final de la vida de Judas, pero no... Lo nombra como uno de ellos, ¿no? Uno de nosotros. Claro. Estuvo con nosotros en el grupo, ¿no? Exacto, ¿no? Me llamó eso, por un lado, la atención, ¿no? Él fue contado como uno de los nuestros y tuvo participación en este ministerio. O sea, era uno de ellos. Exactamente, ¿no? Y en realidad me quedo en eso, porque después vuelve a un poco allí en la idea de Salmos, ¿no? Trayendo a la mente la idea de que lo que se va escribiendo vía inspiración de Dios, o sea, lo que Dios va impresionando a los escritores de la Biblia, entre ellos David, se va cumpliendo, ¿no? Él toma un salmo allí para dar a entender esta situación de lo que había sucedido. Y la estaba aplicando sobre ese momento también, porque dice, bueno, Judas queda de lado. Claro. Judas ya... Pero Judas hacía parte también de una profecía. También, Claro. también. No con nombres, pero sí que había
Claro. Había uno que lo iba a entregar. Exacto. Y hay de ese que entregue al Señor, dice la Biblia. Entonces, trae, y algo que a veces solemos hacer nosotros en el diálogo de fe, ¿no? Trae una explicación dentro de las palabras. O sea, nosotros vamos a la Biblia y vamos a algo del Antiguo Testamento y después lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Y en este caso también, allí Pedro entiende, y me llama también esto la atención, porque vieron que ellos no solían entender mucho las cosas de Cristo, ¿no? Para nada. ¿Cuántas cosas había escrito de Cristo que se llaman las profecías mesiánicas? Y ellos no comprendían. Y Jesús mismo se la estaba repitiendo, se la trataba de muchas explicar. veces. Y en esas tantas veces ellos no lo entendían. Claro, como uno de los últimos programas que hablamos de que Jesús dijo, me es necesario ir al Padre. Y entonces, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? O sea, estaban pensando en otra cosa. Exacto, seguían sin entender. En este momento Pedro empieza quizás a entender un poco todo lo que venía sucediendo, porque a ver, el entender, y quizás a nosotros nos pasó alguna vez en la vida, de que leímos algo en la Biblia, no lo entendimos, y yo que sé, teniendo alguna actividad diaria en nuestra vida, de repente como que se prendió esa lamparita y, lo que leí significa esto, tiene esta importancia, ¿no? Y a veces pasan años y recién allá lo entendés, ¿no? Y me llama la atención eso también, que Pedro ahora entendió, y quizás al haber entendido es que él no siente ese enojo o esa furia en la persona de Judas, ¿no? Y no, porque más bien creo que debe haber sentido la pena, ¿no? De que Judas, Sí, o sea, claro. ¿por qué no? Sino que Dios es el que va a jugar, pero te queda el dolor de que cayó un compañero, ¿no? un compañero, Claro. El dolor ese. Claro, Exacto. tuvo participación en este Claro, ministerio, claro. como diciendo, che, Claro. mirá lo que le pasó a este muchacho, ¿no? Y si nos ponemos así bien a pensar profundo, lo que se perdió Judas, o sea, pues se perdió la resurrección, Por querer ganar. se pierde la frutilla de la torta, y a veces es lo que nos puede pasar también a nosotros, es decir, por abandonar las cosas de Dios, por abandonarlo a Dios ahí al último minuto, a veces nos perdemos hermosas cosas que puede tener Dios preparadas para nuestra vida. Aparte yo pienso que Jesús lo preparó a Pedro para estos momentos cuando le preguntó, Pedro, ¿me amas? También. Porque Claro. él mismo no lo había traicionado, no lo había negado, ¿verdad? 3 veces y 3 veces intenta restaurarlo y creo que lo restaura porque Pedro ahora tiene compasión. Lo vemos en esto. Exactamente. No, agregar que la tarea de los discípulos era atraer a la gente, ser pescadores, ellos eran pescadores, atraer a la gente a Cristo, ¿no? Y lo que hizo Judas fue atraer a los enemigos a Cristo, ¿no? Porque gracias a él lo apresaron. Entonces, o como dicen, ¿no? O sos conmigo o sos contra mí. Que conmigo nos juntan, despertamos. Pablito, ¿le podés leer el versículo 21 y 22 al Freddy? Porque había que realizar una tarea aquí para reemplazar a Judas, ¿no? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí está. Así que acá entonces sigue Pedro y dice comenzando, es necesario, el 21, que de estos hombres elegir a alguien, ¿no? Y bueno, ahí dice que ha estado junto con nosotros todo el tiempo, o sea que como decíamos hoy, aparte de los discípulos había más personas siempre ahí en ese grupo tratando de absorber todas las enseñanzas de Jesús. Y dice cuando Jesús entraba y salía, o sea, cuando estaba con ellos, cuando se iba a orar, cuando volvía, cuando iba para allá, para acá. Desde el bautismo mismo de Jesús, ¿no? Ahí está, desde que él hizo su aparición pública hasta que, dice, fue levantado, o sea, tenía que tener todo el proceso, tenía que haber visto el bautismo y tenía que esta persona también haber sido testigo propio, no que le contaran, sino él mismo de haber visto la ascensión también de Jesús. Para ser un verdadero testigo tenés que ver. Exactamente, no que te cuenten, sino estar ahí. A veces hoy se habla mucho de
protección a los testigos, ¿no? Cuando alguien ve algo y corre peligro por eso, a ese testigo se lo tiene que proteger porque es testigo visual, escuchó, vio lo que pasó, y bueno, ellos eran testigos. Y como vemos en la historia, estos testigos no tuvieron mucha protección, ¿no? del mundo porque tuvieron bastantes problemas por ser testigos de esto, ¿no? de la obra de Jesús. Es necesario ese número de 12 que, como decíamos hoy, Jesús había elegido a 12 hombres para que fueran el grupo, vamos a decir, pequeño de testigos allí. Se tenía que mantener 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan? Había, era como el número pleno de la organización, ¿no? Representaba la plenitud para los apóstoles. Claro, eso que dijiste es importante. En la Biblia el número 12 se repite muchas veces. Sí, y es justamente alusivo a la organización. Exacto, o sea, organización. Como decías vos, cada uno tenía su función allí en ese grupo. En Mateo capítulo 19 y versículo 28, allí se menciona el número 12. Después está la promesa en Apocalipsis 12.1 también, acerca de las 12 estrellas de la corona de la iglesia. 19:28 dice: Jesús habló y les dijo: en verdad les digo, por ocasión de regeneración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes me seguirán también. Y se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí está, el número 12 entonces, como decía Pedro, era necesario que se mantuviera porque era ya un designio de Dios. Allí en Apocalipsis también la mujer que representa a la iglesia tenía las 12 estrellas en la corona y los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén también, en Apocalipsis 21:14, allí denota también el número 12. Entonces era necesario que ese lugar que allí había quedado, que había dejado Judas, entonces sea ocupado por alguien que cumpliera con estas condiciones, ¿no? Él iba a ser uno de los 12 que iban a quedar allí como testigos implantados para la iglesia, la nueva iglesia que iba a nacer. A mí me da la imagen, breve sumar, ¿no? Me da la imagen de que veo la libertad, la libre elección, porque el Señor busca a esos 12, digamos, y quiere tener ese grupito íntimo, pero a la vez da la libertad, como tuvo la libertad, porque no fue que él dijo: che, yo sé que me vas a entregar, no me entregues porque vos sos de los 12. Dio la libertad, le entregó Judas, pero eso no quiere decir que los planes de Dios se cambien. Él seguía teniendo el plan de que estén esos 12. Entonces, ahora vamos a ver cómo ese plan vuelve a continuar y, digamos, encauzándose de nuevo en este caso, a tener ese número, esa cantidad. Claro. Y a lo largo de toda la Biblia es eso, es los planes de Dios más la libertad del ser humano, pero Dios siempre tratando de volver al plan. O sea, lo tenemos en la Biblia en general, arranca en un Génesis, con una creación, cae todo, entra el pecado, cae el ser humano, y al final del Apocalipsis vemos nuevamente la recreación. Entonces siempre el Señor volviendo al plan, más allá de la libertad que nosotros tenemos, libre albedrío, como se conoce. Quiero que presten bien atención al versículo que va a leer Pablito ahora, porque allí nosotros vamos a encontrar algo que deberíamos de imitar. Entonces, te voy a pedir, Pablito, versículos 23 al 25 de Hechos 1. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Me encantó cómo empieza el versículo 24, ¿no? ¿Qué dice? Orando. Ahí está. Dice, eligieron a 2, ¿verdad? Y después oraron. Entonces, esto creo que nosotros deberíamos de evitar siempre, porque a pesar de nuestras dificultades para ver el futuro, para
discernir qué tenemos que hacer o qué dejar de hacer, nosotros tenemos una herramienta que Dios nos dejó, que es la oración, que el diálogo de fe de los lunes estamos justo tratando estos temas, ya 2 programas, ahora vamos con el tercero, este lunes que viene, si Dios lo permite. Me pasaba, si no se cae la red. Si no se cae la red. Entonces, ante cualquier circunstancia, tú me puedes decir, está bien, pero este era un tema muy espiritual, era muy religioso, muy eclesiástico, muy de la iglesia, ¿no? Pero en la Biblia nosotros podemos ver de que cualquier elección que nosotros tengamos que hacer, cualquier cosa que nosotros querramos en la vida, podemos pedirle a Dios la dirección. Es más que pedir, deberíamos o debemos, solo que muchas veces no lo hacemos. Intentamos por nuestros medios, nos reventamos la nariz. O a veces pedimos mal. Porque vieron que la oración es, Señor, conoce las oraciones, muéstranos cuál de todos. Y a veces que no, a veces le decimos, Señor, bueno, yo elijo este. Claro. Entonces, bendice esta elección. Claro, entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos pidiendo bien a Dios de que Él nos dirija? ¿O estamos orando solamente como para matar la conciencia? Claro. Y yo ya tengo la elección hecha, Claro. ¿no? Tú lo único que tienes que hacer es bendecirme. Exacto. Ahí está. Entonces, no permitimos que Dios nos use, sino que nosotros queremos usar a Dios. Y es bastante diferente. Pero en cualquier cosa de la vida, ya lo hemos dicho en algún otro programa, si vas a comprarte una ropita, pedirle a Dios que te guíe para comprar una ropa que después, aunque en el momento te parezca que no es la indicada, después te vas a dar cuenta que es la mejor. Cuando dejamos que Dios indique las cosas, está muy bueno. Yo diría más en todas las cosas. Vos dijiste ahí cosas de iglesia, pero ahí no había templos. La iglesia, son las personas, ¿no? Es el grupo. No existían catedrales, ni templos, ni nada de lo que ahora nosotros conocemos. Vamos a la iglesia y vamos a un lugar allí físico. Eso no existía antes, eso se hizo después. Pero la iglesia son las personas, somos nosotros. Entonces, orar, como dijiste, un tema de organización eclesiástico, pero era un tema de vida, ¿no? De todos los días. Una vez alguien me dijo, ¿qué tiene que ver Dios en los negocios? No, o sea, no separar, yo voy a hacer un negocio y no, ahora yo separo iglesia del negocio. No, tiene que ser, esto que vos decís de orar, tiene que ser en todos los ámbitos, y si hay cosas que hay que cambiar, porque a mí me gusta hacer a veces cosas que no se deben, tengo que tener eso que decía Pedro, ¿no? La humildad de pedirle la ayuda a Dios. Y en todo sentido, ya sea en negocios, en la vida familiar, en la vida de la iglesia, ahora sí hablando de la vida religiosa, en todo sentido, siempre pedir la dirección de Dios y, como decías, aprender a pedir como aprendieron los apóstoles según la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Que eso también es fundamental. Claro, podría haber dicho Pedro, bueno, vamos a orar al Señor y pedir que acá nuestro hermano Matías sea una buena función. Claro. Lo eligió Pedro. Exactamente. Exacto. Ahora pedimos tu bendición sobre este hombre, sobre el ministerio de él. Exacto. Ahí está. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a usar a Dios. En cuanto a los templos físicos que hablabas tú, no habían templos como ahora que cualquiera arma cualquiera. Había una organización religiosa y estaba el templo de Jerusalén, pero no, estaba el templo de Jerusalén y después la sinagoga de los judíos en diferentes lugares, que era para que se pudieran reunir en especial manera los judíos y los prosélitos, y los prosélitos eran gente no judía que adoptaba que adoptaba que Dios los dirigiera. Incluso se circuncidaban y cumplían con todas las leyes como debía ser. Pablito, en el versículo 26 hay una cosa muy interesante que yo la he visto en algunas otras partes de la Biblia también, y que incluso era parte de las decisiones que tomaba el pueblo de Israel por medio del Tumim y el Urim. Eran dos
piedritas que tenían los sacerdotes en su Pecheras. en sus pecheras, ahí está. Eran muy adornadas, muy lindas. Ahora, ¿puede ser un método acertado para nosotros hoy hacer esto? El versículo 26 entonces dice, entonces sacaron suertes, acá dice tiraron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Así él fue agregado a los 11 apóstoles. ¿Está bien echar suertes? Mira, ¿O es una suerte diferente? hay que ver, en este caso, de allí en más hacia adelante no se ve más esta actitud, ¿no? Vemos que de allí en adelante también el Espíritu Santo está obrando bastante fuerte en esas personas y así como empezaron ahora, más adelante siguen haciendo todo a través de oración. Por la oración iban tomando decisiones, pero hasta este momento venían también tomando, o sea, sumado a la oración, usaban esto de echar suerte. Y como vos decías, hay muchos en la Biblia, y vamos a leer uno allí, ahí vamos rapidito a Números, capítulo 26, verso 55. Hay que ver que esto era para elegir cosas, no estaban haciendo juegos de azar, ¿no? 26, 55. Sí. ¿Te animas a leer ese, Freddy? Sí, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Eso era cuando entraban allí Distribuida por sorteo, dice. a la tierra nueva, a Canaán, y tenían que elegir. A ver, yo no encuentro sentido, y capaz que esto terminamos hablando en el próximo programa. Tiene sentido. Porque es incómodo, a mí me ha pasado en otras situaciones, por otros temas, y es incómodo y a veces quizás lleva mucho tiempo llegar a alguna situación de elección de diferentes cosas, ¿no? Doy un ejemplo, estaba haciendo un trabajo en la calle donde tenía que elegir varias zonas, digamos, en un barrio, y teníamos que dividirlo entre diferentes personas para hacer un trabajo informativo en cada casa. Y me acuerdo, allí fuimos a realmente un sorteo, porque antes era todo un ambiente, no, yo quiero esa, no, a mí me conviene esta, no, yo quiero esta otra, pero yo quiero eso. Y se generaba una situación que no estaba muy buena, y fuimos a eso, a poner los numeritos en papelito, y bueno, el que saque con una oración previa y todo lo demás, ¿no? Y creo que el Señor nos bendijo en cada zona. Pero era porque no encontrábamos una forma de solucionar que no nos llevara a algún problema, alguna pelea, alguna inconformidad. Y si el líder elegía, íbamos a culpar al líder. A mí me fue mal, culpar al líder. A vos te fue muy bien, aquel lo eligió. Entonces era un método, es un método que quizás lo podríamos analizar, pero se nos está yendo el tiempo también. Lo terminamos de analizar al principio del programa del jueves que viene. Porque da para hablar un poquito más. Sí, y hay que aclarar unas cositas lindas ahí. Exacto. Pablito, te invito a hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias por este diálogo de fe que tuvimos hoy. Te pedimos que tú bendigas, Señor, nuestra vida y la de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendición muy especial para todos ustedes. El programa está saliendo solo por Facebook. Ahora dejamos de lado Instagram. Adiós. Que Dios los bendiga.